Hola, ¿cómo están distinguidos visitantes? Nuevamente estamos en el canal, esta vez para tocar un tema muy importante y adentro de la patología pulmonar, como es la neumonía. Es muy importante marcar que las neumonías están divididas en dos aspectos desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista radiológico. Es aquella neumonía denominada típica y las neumonías denominadas atípicas. Las neumonías típicas son aquellas, la gran mayoría que nosotros podemos observar en nuestra población. Se dice que incluso un 90% de la población presenta este tipo de neumonía y el otro 10% restante serían para las neumonías atípicas. La neumonía típica, como bien sabemos, está causada por un microorganismo, el diplococo neumónico, que es el ente que se encuentra en el 90% de los casos frecuentes dentro de la neumonía típica. Y el 10% restante es para las neumonías atípicas causadas por otros agentes, pueden ser bacterianos, pueden ser virales, pueden ser micóticos, parasitarios, etcétera. En el año 1970, cuando explosionó la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se habían observado en la presentación radiológica muchos patrones variables, lo que es a una neumonía típica. Y también entonces pacientes que están cursando con inmunosupresión, inmunodeprimidos o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, han de presentar un patrón atípico de una neumonía y por lo tanto estos han de entrar en el denominativo de una neumonía atípica. Hoy en nuestros días, lamentablemente, estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y este virus también nos ha de presentar un patrón radiológico totalmente diferente a una neumonía clásica, una neumonía típica. Entonces también tenemos que hacer énfasis, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, a lo que es la neumonía causada por el virus, especialmente por el COVID-19, en un patrón radiológico de presentación totalmente diferente a una neumonía típica. Entramos a la descripción radiológica de una neumonía típica. Eh, Pedrosa, César Sánchez Pedrosa, el autor del libro Diagnóstico por Imágenes, clasifica las patologías pulmonares en dos espacios sumamente importantes: el espacio aéreo o espacio alveolar propiamente dicho, y el espacio intersticial o lo que es el intersticio, todo lo que queda fuera del espacio alveolar. La neumonía radiológicamente ha de comprometer a lo que es el alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar, que normalmente se encuentra lleno de aire y por eso nos da una imagen radiotransparente, en la neumonía ha de ser sustituido por secreciones, por un exudado causado precisamente por el agente bacteriano. Entonces, empezamos diciendo que la neumonía es una patología o una enfermedad del espacio aéreo porque ataca principalmente a los alvéolos. Hay que remarcar también que al ser el aire sustituido por sustancias ajenas, sustancias extrañas, esta radiotransparencia normal que presenta el pulmón se va a convertir más bien en una radioopacidad, porque los contenidos de exudados son contenidos espesos, líquidos, que van a dar un patrón radioopaco. Sin embargo, como no están atacados todos los alvéolos, esta radioopacidad es de carácter heterogéneo. Una denominación que también se le ha dado a este tipo de lesión es la denominada condensación o consolidación. De aquí en adelante, cuando nosotros escuchemos el término o podemos referirnos con el término de condensación o consolidación, estamos diciendo que existe una sustitución del aire normal de los alvéolos por un exudado dentro de los alvéolos y por lo tanto la radioopacidad ha de ser heterogénea. Entonces, un patrón común de condensación o consolidación lo viene a constituir la neumonía. La neumonía radiológicamente se caracteriza por un patrón radio opaco, heterogéneo, difuso, mal definido, de bordes infiltrantes con tendencia a la coalescencia, de límites imprecisos, pero sí ha de tener un límite cuando éste ha de llegar al nivel de la cisura.
La cisura actúa como una barrera que no permite que el proceso exudativo pueda afectar al lóbulo vecino. Y por lo tanto, también la neumonía es una lesión unifocal o unilobal porque únicamente ataca a un solo lóbulo o a un solo segmento. Vayamos definiendo las características que hemos mencionado. ¿Por qué decimos que es heterogéneo? Porque no todos los alvéolos están afectados al mismo tiempo. Empieza en un grupo pequeño de alvéolos y de ahí se va expandiendo y va creciendo. Y precisamente por eso se dice que es con tendencia a la coalescencia, de bordes difusos, mal definidos, porque va creciendo poco a poco, va infiltrando hasta el pulmón. Y llega hasta el nivel de la pleura o de la cisura y ha de tener ahí su límite preciso. Tiene un patrón también radiológico característico que es el broncograma aéreo o el alveolograma aéreo. Significa que algunos grupos alveolares contienen normal cantidad de aire, mientras que otros alvéolos ya están con cantidades de exudado, y ese contraste precisamente radiológico entre el aire y el exudado nos ha de dar el patrón clásico, típico y característico de una neumonía, que es el patrón de broncograma o alveolograma aéreo. Vamos a hacer referencia al patrón radiológico de las neumonías atípicas. Estas pueden presentarse en varios lugares del pulmón. El patrón sigue siendo el mismo porque el exudado siempre ha de estar sustituyendo al aire alveolar. Sin embargo, este ya no es unifocal. Ha de presentar patrones múltiples, multifocales e incluso puede ser de presentación bilateral. Si nosotros vemos en la plaquita, acá en la región retrocardíaca, podemos observar ese patrón clásico que habíamos descrito de broncograma y alveolograma aéreo. También puede presentarse que el exudado sea mayor de lo normal y por lo tanto va a haber un abombamiento de la cisura, lo que se ve principalmente en aquellas agentes causales de tipo viral. Y la clásica, digamos que es la presentación multifocal e incluso bilateral de este tipo de patrón de neumonías atípicas en comparación a las neumonías clásicas o típicas que habíamos dicho se caracteriza principalmente por ser unifocal. Podemos mencionar ahora las complicaciones que presenta la neumonía. Una de las complicaciones más frecuentes que presentan las neumonías, al ser un terreno totalmente patológico, es la sobreagregación de un agente causal oportunista que ha de sembrar prácticamente un proceso sobreinfeccioso dentro de un proceso que ya tenemos establecido en el pulmón. Y esta característica nos ha de dar lo que se llama el absceso pulmonar. El absceso pulmonar generalmente tiene un patrón redondo, las paredes pueden ser finas, delgadas o pueden ser gruesas, pero que se caracteriza por la presencia de un nivel hidroaéreo, es decir, aire en la parte superior y líquido en la parte inferior. También podemos encontrar como una complicación el derrame pleural. Y el derrame pleural tenemos que buscarlo principalmente en las zonas más declives, como habíamos dicho, en los ángulos costodiafragmáticos y en los ángulos cardiofrénicos, que es el lugar donde más fácilmente se acumula el líquido y por lo tanto son los lugares donde va a acumularse esta cantidad de líquido. Generalmente este tipo de derrame pleural es de tipo subpulmonar o un derrame pleural mínimo, y muchas de las veces necesitamos recurrir a proyecciones complementarias o accesorias para demostrar precisamente que este líquido se mueve. Ya lo veremos un poquito más adelante, precisamente al tocar el tema de derrame pleural. Y finalmente vamos a encontrar como una complicación también presente en la neumonía, que es la pleuritis o la pleuresía, es decir, engrosamiento de la capa pleural o de la hoja pleural parietal y visceral en el lugar próximo al foco infeccioso. Entonces, esas serían las complicaciones que nosotros vamos a observar. Podemos repasarlas: el absceso pulmonar, el derrame pleural y la pleuritis. Para finalizar el video, vamos a poner en consideración el diagnóstico diferencial desde el punto de vista radiológico de una neumonía o una neumonía sea típica o atípica.
Uno de los patrones que nosotros podemos observar acá en la placa radiográfica es el consolidado multifocal, multilobal, incluso bilateral, que tiene la característica de presentación que afecta más a la región del ilio, a la región paliliar, porque da el aspecto de lo que se llama alas de mariposa, es el edema agudo de pulmón. Uno de los primeros diagnósticos diferenciales entonces de una neumonía ha de ser un edema agudo de pulmón, y también que presenta casi el mismo patrón radiológico multifocal es la bronconeumonía. La bronconeumonía se diferencia precisamente con la neumonía porque la bronconeumonía presenta múltiples lesiones en ambos campos pulmonares e incluso de presentación bilateral. Entonces, este es un edema agudo de pulmón o puede ser una bronconeumonía que ha de establecer el diagnóstico diferencial radiológico con la neumonía. Bueno, espero que esta explicación les sea muy útil a todos ustedes. Les repito que yo soy el doctor Nicolás Guarín, soy médico imagenólogo, docente universitario, y siempre estaremos pues pasando videos para que ustedes puedan tener mejor desenvolvimiento en la parte práctica al hacer frente a una placa radiográfica que, como se dan cuenta, es un tanto difícil de poder estudiarla si no tenemos la recomendación importante, un conocimiento sólido de la anatomía. Sus preguntas, distinguidos visitantes, pueden enviármelas a través de este medio. Con gusto nosotros vamos a responder en el menor tiempo posible, y deseándoles que esta clase práctica les haya sido muy útil, nos despedimos hasta un próximo video. Muchas gracias.